Hola a todos y bienvenidos a un estudio más del Reavivados por su palabra. Mi nombre es Edsel Choque, actualmente estoy trabajando en el distrito de Oruro Oeste para la Misión Boliviana Central y una alegría compartir la palabra de Dios contigo. Hoy leemos Ezequiel capítulo 26. Este capítulo es la continuación del capítulo anterior. Si tú recuerdas, el día de ayer nosotros habíamos visto una serie de profecías en contra de pueblos que estaban lejos del ideal del Señor, así como los filisteos, así como Moab, entre otros. Hoy nosotros vamos a ver la profecía en contra de Tiro. Déjame leerte dos versículos donde la ira de Dios se manifiesta, pues estos pueblos habían rebasado también su actitud en contra de los principios que él tenía. El versículo número 3, por ejemplo, dice: por tanto, así dice el Señor, yo estoy contra ti, oh Tiro, haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Demolerán las murallas de Tiro y derribarán sus torres. Raeré de ella hasta su polvo y la dejaré como una pequeña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo hablé, dice Dios el Señor, y será saqueada por las naciones. Aquí nosotros vemos aparentemente un daño que Dios quiere hacer contra Tiro, pero déjame recordarte que Dios también ya había dado mucho tiempo para que estas ciudades vecinas pudiesen aprender del ideal del Señor al ver la nación israelita. Lastimosamente nunca quisieron convertirse, nunca quisieron aceptar los principios que Dios les estaba dando, y por esas consecuencias ellos tendrían también que sufrir la ira del Señor. Dios no quiere que nadie se pierda, al contrario, Dios quiere que tú y yo podamos ser movidos al arrepentimiento. Quizá hoy estamos pasando una prueba, quizá hoy también estamos lejos del ideal del Señor. Es momento de revisar nuestra vida y de acercarnos más hacia Él. Pero déjame decirte que si tú lees todavía los demás versículos, vas a encontrar aún más amonestaciones. Por ejemplo, el versículo número 16 dice: así dice el Señor. El versículo 15: ¿no se entremecerán las islas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos y se haga la matanza en medio de ti? Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, se quitarán sus mantos y su ropa bordada, de espanto se vestirán, se sentarán en la tierra, temblarán a cada momento y serán atónitos. Mira, aquí nuevamente se ve las advertencias contra el pueblo de Tiro. Incluso versículos antes vemos la figura de Nabucodonosor. En el versículo 7 dice: porque así dice el Señor, del norte traigo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, caballeros, compañías y mucho pueblo. Esta es la cuarta vez que se menciona a Nabucodonosor a lo largo de este capítulo, de este libro de Ezequiel. Vemos incluso un Dios que actúa en medio de un pueblo pagano, Nabucodonosor en este caso, ayudando para la justicia del Señor. Querido amigo, querido hermano, hoy necesitamos estar más cerca del Señor. Entendemos que Dios está al control de la historia. El mal llegará a su fin muy pronto. Así como estas ciudades malvadas estaban alejadas del Señor y Dios las juzgó, Dios también tendrá un momento para juzgarnos a todos. Primero la casa de Dios y después también incluso a aquellos que no creen. Hoy quiero desafiarte a poder creer en ese Dios y confiar más en Él. Vamos a orar. Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias porque tú nos permites tener a Jesús en nuestro corazón. Ayúdanos a permanecer firmes en tus caminos y a poder agarrar la mano poderosa de Jehová. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.